han sido, perdónenme la expresión, pero han sido rebotes externos, ¿no es cierto? Cuando estornudan afuera, nos llega, ¿no es cierto?, un catarro a nosotros. Entonces, no la podríamos predecir, pero si hay elementos, ¿no es cierto?, indicios que podríamos entrar, cuando nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, los flujos, nos vamos a poner en distintos escenarios. Y la probabilidad de ocurrencia de una crisis, ¿no es cierto?, va a tener el mayor efecto, mayor peso. Pero necesariamente el horizonte que debes plantear, ¿no es cierto?, es un horizonte en donde, si está pensado, ¿no es cierto?, que podría haber una eventual crisis, el horizonte de tiempo, ¿no es cierto?, debería ser unos años posteriores a ese periodo de crisis. ¿Por qué? Porque si tú evalúas un proyecto pensando, ¿no es cierto?, que la gran parte del horizonte es un periodo de crisis, lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, es evaluando algo que en algún momento va a ser casi imposible hacer esto. ¿Por qué? Porque si estamos en un periodo de crisis, lo más probable, ¿no es cierto?, que el proyecto quizás no sea ni deseable. Es ampliar un poco el periodo, ¿no es cierto?, a la salida de la crisis. Pero los flujos van a estar necesariamente afectados, ¿no es cierto?, por esa variable. O sea, para pensar de esa forma hay que pensar entonces en almacenar un capital de trabajo más importante para absorber esa diferencia. Si pensamos, ¿no es cierto?, en que puede haber una crisis importante, claro. Claro. Pero como les digo, el problema, ¿no es cierto?, es que cuando yo me planteo, ¿no es cierto?, aquí, yo necesariamente me voy a plantear, ¿no es cierto?, en tres escenarios. Básicamente. ¿Ya? Entonces, siempre le vamos a asociar, ¿no es cierto?, una probabilidad de ocurrencia. Es decir, si pensamos, ¿no es cierto?, en que en el horizonte de tiempo vamos a tener 2 o 3 años de crisis, y probablemente que los flujos de esos 2 o 3 años, ¿no es cierto?, van a tener mayor proporción, ¿no es cierto?, de la probabilidad de ocurrencia aquí, y por lo tanto lo que vamos a hacer es castigar los flujos, ¿ya?, de ese periodo. Ahora, al castigar los flujos, ¿no es cierto?, y estos van a ser, ¿no es cierto?, menores proporciones, al castigar los flujos, indudablemente que le estamos exigiendo al proyecto general, de todas maneras, los retornos suficientes para cubrir aquello. Si la crisis fuera más profunda, indudablemente que vamos a tener problemas, pero puede ser, ¿no es cierto?, que el periodo de crisis no sea tan prolongado, ¿no es cierto?, y salgado, ¿ya? Pero necesariamente, ¿no es cierto?, el efecto que va a tener esta probabilidad es en los flujos. En la inversión, estoy de acuerdo con usted en el sentido, ¿no es cierto?, que en la inversión vamos a incorporar quizás, ¿no es cierto?, un colchoncito financiero de seguridad un poquito más grande, ¿ya? No vamos a usar, ¿no es cierto?, un colchón de espuma, sino que vamos a usar uno, ¿no es cierto?, de resorte un poquito más resistente, ¿ya?, para lo otro es partir con una inversión inicial pensando, ¿no es cierto?, en normalidad, y al tener presente, ¿no es cierto?, que en algún momento se va a generar un periodo de crisis, quizás allí incorporar una inversión, bueno, en particular en el capital de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo puedo castigar los flujos por el concepto de riesgo? Porque uno como dijo, para ahora el año cero es difícil proyectar, pero ¿no sería más fácil en ese caso disminuir la tasa de retorno mínimo aceptable y exigirle menos al capital de trabajo, o perdón, al capital invertido por la rentabilidad que me dé un periodo de crisis? Yo, más que afectar, ¿no es cierto?, la tasa, yo creo que está aquí. Tú, a través de las probabilidades de ocurrencia, ¿no es cierto?, y poniéndote en un escenario optimista, normal y pesimista, allí vas a incorporar, ¿no es cierto?, este factor de riesgo. Porque en cada flujo vas a tener estos 3 escenarios con probabilidades de ocurrencia.
Por lo tanto, cuando tú evalúas, ¿no es cierto?, el riesgo, lo que vas a hacer es, bueno, ¿cuál es el flujo neto esperado, ponderado? Va a ser, ¿no es cierto?, el flujo optimista por su probabilidad, o normal por su probabilidad, más el pesimista por su probabilidad. Entonces vas a tener un flujo neto, ¿no es cierto?, esperado, que va a ser el ponderado. Y el riesgo va a estar asociado, ¿no es cierto?, a cuán distante, ¿no es cierto?, cada uno de los flujos normales va a estar de ese flujo. Entonces, el riesgo nosotros lo vas a incorporar más bien con este factor, de ponerte en distintos escenarios. Porque el afectar la tasa de descuento, el problema, ¿no es cierto?, es que podrías estar consciente o inconscientemente coayudando a que el proyecto, ¿no es cierto?, te dé luces verdes, pero exigiendo lo menos posible. Y yo creo que aquí a los proyectos les debemos exigir lo razonable. Sí. ¿Por qué? Porque con ello, termino, con ello, tú a estos flujos les vas a exigir, ¿no es cierto?, que te genere lo que tú esperas y lo que tienes que pagarle, ¿no es cierto?, al tercero, que aporta financiero y recupera la inversión. Entonces, si tú bajas la tasa, te va a dar, puede darte todo fantástico, pero al bajar la tasa, ¿no es cierto?, estás asumiendo que lo que quieres ganar o lo que puedes ganar, ¿no es cierto?, es muy bajo. Mi duda es más enfocada, porque claro, el Excel o el papel aguanta mucho, uno puede ponerse en el caso más optimista y no me va a ir bien sí o sí. Mi duda es, cuando uno tiene un servicio ya proyectado, y ya tiene más o menos las unidades vendidas que uno va a tener, es difícil castigar los flujos, pero sí yo pensaba en un escenario optimista, normal y pesimista, asignarle una ponderación con cada TRMA respectiva y sacar una TRMA ponderada. Y eso me daría un escenario global en el mejor o el peor de los casos. Eso está bien, ¿no? Sí, puede ser, pero insisto, yo creo que jugar con la tasa puede estar generando, ¿no es cierto?, una sobrevaloración de un proyecto que, si tú le consideras, ¿no es cierto?, una tasa exigida normal, te dé otra cosa. Entonces, el bajar la tasa estás como forzando mostrar, ¿no es cierto?, un proyecto aceptable. Recuerden que la tasa que uno le exige a un proyecto es el costo de oportunidad que uno tiene, más las primas por riesgo que estás asumiendo, el riesgo propio del negocio, el riesgo financiero, si hay una parte, ¿no es cierto?, del financiamiento externo. Entonces, si tú bajas la tasa, lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, estás diciendo, bueno, mi costo de oportunidad es bajísimo, o estás diciendo los riesgos, ¿no es cierto?, lo que yo le voy a exigir al proyecto, producto del riesgo que estoy asumiendo, va a ser bajo. Te vas a poner en un escenario en que tú eres absolutamente propenso al riesgo. Pero ser propenso al riesgo significa necesariamente, ¿no es cierto?, decir, oye, si esto se va a las pailas, yo estoy dispuesto a perderlo todo. Y eso, creo yo que un inversionista racional es mejor hoy día evaluar, verse el proyecto, de dar lo que desea, más que decir, no, le exijo menos para que el proyecto, ¿no es cierto?, te diga lo que tú quieres. ¿Saben? Como tú bien dices, ¿no es cierto?, normalmente cuando uno hace un proyecto, ¿no es cierto?, lo que busca es que el proyecto o las cifras te den lo que tú esperas. Y muchas veces caemos en forzar, ¿no es cierto?, situaciones. Por eso le decíamos, el proceso iterativo es un proceso, ¿no es cierto?, en donde vamos a replantear algunas cosas. Incluso puede ser la tasa, pero no hacer que el factor preponderante, la variable relevante de la evaluación, sea la mayor o menor tasa, sino que trabajar con una tasa razonable y castigar los flujos. Yo creo que es mucho mejor castigar los flujos que la tasa. Bueno, y el tercer momento, ¿no es cierto?, es el cuadro de flujos. Bueno, y en el cuadro de flujos netos, ¿no es cierto?, debemos incorporar todos los ingresos
gastos, costos, ¿no es cierto?, de el proyecto. Pero aquí yo siempre hago una salvedad. En esta etapa, yo, ¿qué hago? Incorporo todos los flujos asociados al negocio. No incorporo los flujos asociados al financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento en esta etapa está dado, ¿no es cierto?, en el costo de capital o en la tasa de descuento. ¿Ya? Aquí es ver, ¿no es cierto?, si el negocio es bueno o no. Aquí vamos a incorporar, ¿no es cierto?, cuánto tenemos que pagar de intereses, cuánto vamos a pagar de amortización de deuda y cuánto vamos a repartir de utilidades, ¿no es cierto?, a los que aportaron el financiamiento, ¿no es cierto?, propio de los nuevos. ¿Ok? En el cuadro de flujo vamos a incorporar ingresos, costos y gastos, ¿no es cierto?, asociados al negocio en sí, excluyendo el tema, ¿no es cierto?, del financiamiento. Y también debemos incorporar, ¿no es cierto?, la carga impositiva. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que debemos, ¿no es cierto?, cubrir o pagar, ¿no es cierto?, impuestos en cada uno de los periodos? ¿Bien? Entonces, estos tres elementos los tenemos y por lo tanto con ellos podemos, ¿no es cierto?, comenzar a evaluar. Ya les mencionaba, para mí, ¿no es cierto?, la idea de la inversión inicial, y lo ejemplifico, ¿no es cierto?, en estas dos frases. ¿Las inversiones iniciales son máquinas de funcionamiento? Sí, pero las máquinas funcionan solas. No. Y ahí está el concepto de capital de trabajo. El horizonte ya les mencionaba, ¿no es cierto?, vida física, vida útil del bien, la obsolescencia del producto o la obsolescencia técnica, ¿no es cierto? Y por supuesto tener presente siempre las condiciones sociopolíticas y económicas del país, porque si no tenemos más allá de 5 años, ¿no es cierto?, la posibilidad de ver qué es lo que pasa, más aún en este país, ¿no es cierto?, que a pesar de que vemos que económicamente, ¿no es cierto?, este país mantiene una estructura, ¿verdad?, pero puede ser en algún momento, ¿no es cierto?, que el cambio de gobierno en este país volvamos al pasado, ¿no es cierto?, en donde había uno en el gobierno, hacía cosas 5 años, terminaba, tomaba el gobierno, ¿no es cierto?, otra tendencia política y decía, oiga, lo que hizo mi antecesor, todo malo, a partir de cero. Lo que ocurre todavía en muchos países de América Latina. Antiguamente en Chile, ¿no es cierto?, íbamos así, subíamos, después cero de nuevo, a relanzar. Hoy día, al menos creo que todos han entendido, ¿no es cierto?, que el modelo, estemos de acuerdo o no, el modelo, ¿no es cierto?, económico, se mantiene en su base, ¿no es cierto?, lo más permanente posible. Pero es importante tener presente, ¿no es cierto?, estos elementos, socio, político y económico, porque así vamos a ver, ¿no es cierto?, si el horizonte puede ser más allá de un periodo de tiempo. Bien, ok. Dentro de lo más típico que ustedes encuentran, ¿no es cierto?, en un cuadro de flujo, van a estar, ¿no es cierto?, los ingresos, costos de producción, todo lo que dice gasto de administración y venta. Ahora, separo el concepto de depreciación, cuando estamos en un proyecto, ¿no es cierto?, más bien productivo, donde hay maquinaria, equipo. ¿Por qué? Porque la depreciación es un escudo fiscal. La depreciación es un gasto tributario, pero financieramente no es flujo real. O sea, lo rebajamos acá única y exclusivamente, ¿no es cierto?, para ver cuál es la base para el impuesto. Por eso lo sumamos después. Ahora, es lo mismo, ¿no es cierto?, que ustedes desaparezcan estas dos cosas, ¿no es cierto?, y aquí en el impuesto a la renta tomen la utilidad y le rebajen, por supuesto, el escudo fiscal, ¿no es cierto?, de la depreciación. Además, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la ley de impuestos a la renta en Chile tiene todavía
algunos beneficios tributarios importantes. Y para fomentar, ¿no es cierto?, la inversión, uno de los beneficios que todavía se mantiene, y que se mantiene mucho tiempo, es el tema, ¿no es cierto?, que tributariamente ustedes pueden depreciar las maquinarias y equipos en un tercio de su vida útil. Si ustedes tienen una maquinaria, ¿no es cierto?, que tiene una vida útil económica de 10 años, ustedes pueden llevar a gasto, ¿no es cierto?, en los primeros periodos un tercio de esos 10 años, es decir, en 3 años depreciar. ¿Para qué? Para que el gasto sea mayor y el impuesto a pagar en los primeros periodos sea menor posible. Ahora, que después del tercer año, en el cuarto año, no van a tener depreciación, costo cero, van a pagar más impuestos, pero ya en el cuarto año. Tienen 3 años, ¿no es cierto?, en donde la carga impositiva es más pequeña. Y como esa, ¿no es cierto?, hay otros elementos, ¿no es cierto?, que la ley de la renta tiene todavía incorporado, ¿no es cierto?, como beneficios a las inversiones. Como también en Chile todavía, ¿no es cierto?, hay créditos a la inversión en activos fijos, un crédito directo al impuesto, ¿ya? Que es un 4%, ¿no es cierto?, sobre el valor de los activos fijos que hayas adquirido nuevos. Y como eso, ¿no es cierto?, hay varios. Todos esos elementos necesariamente nosotros los debemos incorporar. Y luego, recuperación o variación de capital de trabajo. Si vamos a hacer que la ruedita, ¿no es cierto?, sea más grande y necesitamos más recursos, bueno, inyectar capital de trabajo. Y recuperación o variación de activos fijos, ¿no es cierto?, si hay en el tiempo alguna inversión adicional o una desinversión, vender algún activo fijo, ¿no es cierto?, lo incorporamos también dentro de los flujos. Bien, preguntas, comentarios, porque he hablado demasiado, ¿no? Bueno, entremos a los métodos. Hay métodos, ¿no es cierto?, que son tradicionales. Los primeros dos, incluso los primeros 3 métodos, son métodos tradicionales de evaluación de proyectos. ¿Ya? Este VAN, el valor actual neto, ¿no es cierto?, no es más que la suma ponderada, ¿no es cierto?, de los flujos netos traídos sobre el valor actual, ¿no es cierto?, a la tasa de descuento, que yo le llamo caso O, que es el costo de capital, elevado a n, menos la inversión inicial. Entonces lo que buscamos acá, ¿no es cierto?, es, como los flujos están en el tiempo, para poder compararlos, debemos traerlos, ¿no es cierto?, un momento y compararlo con la inversión inicial. Si los flujos netos, ¿no es cierto?, descontados a esta tasa, me permiten recuperar la inversión, generar un excedente, probablemente que decimos, ¿no es cierto?, que el proyecto es deseable. Atención, hay algunos textos, ¿no es cierto?, y algunos teóricos que han escrito acerca del tema de evaluación de proyectos, que te plantean que el VAN, si el valor actual neto es igual a 0, es indiferente. Yo creo que la indiferencia, ¿no es cierto?, no puede ser parte de los negocios. Porque si soy indiferente, ¿no es cierto?, en lo que hago, ¿qué sentido tiene? Yo digo, si un proyecto tiene un VAN igual a 0, ese proyecto, a mi juicio, es deseable. ¿Por qué? Porque los flujos, yo los estoy trayendo a valor actual, ¿no es cierto?, a ese costo de capital. Y el costo de capital, ¿qué es lo que es? No es más que la tasa ponderada del costo del financiamiento de la inversión. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, una tasa KE, que es la tasa de ganancia requerida. Quienes aportan parte del financiamiento, los dueños, me van a exigir, ¿no es cierto?, o quieren ganar una determinada rentabilidad por el aporte, ¿no es cierto?, deuda más fondos propios, por el peso relativo, ¿no es cierto?, de la inversión total, cuánto es lo que yo estoy aportando de fondo, ¿ya?
Y a ello le voy a agregar, ¿no es cierto?, el costo del financiamiento externo. Si hay un préstamo por allí, costo de la deuda, y esto lo vamos a multiplicar por la deuda versus la deuda más los fondos propios, que es el total de la inversión, ¿ya? Pero atención, aquí hay una cosita que muchos, ¿no es cierto?, se olvidan, que es 1 menos la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque si ustedes piden un préstamo al banco y el banco les dice que la tasa, ¿no es cierto?, es del 6%, el costo para ustedes no es un 6%, es solamente un 4.8%, porque el 20% lo recuperan bien impuestos. Entonces, aquí lo que estoy planteando, ¿no es cierto?, cuál es el costo real de la deuda, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, yo le exijo a los flujos que me generen lo que los dueños quieren ganar, más el interés que tengo que pagarle al tercero. Ya le pagué a quienes pusieron el financiamiento. Por lo tanto, me olvido del financiamiento y me preocupo, ¿no es cierto?, de que los flujos netos, descontado ya el financiamiento, me recuperen la inversión. Y si me recupera la inversión, digo, ¿por qué para tomar la decisión va a ser indiferente? ¿No? Este proyecto es absolutamente deseable. Los flujos recuperaron la inversión que hice y además me están generando la tasa de impuesto, de interés, ¿no es cierto?, que tengo que pagar al banco, y además me están generando la tasa que yo quería ganar como banco. ¿Qué mejor? Ahora, ¿por qué muchas veces dicen que es indiferente? Porque lamentablemente muchos, ¿no es cierto?, piensan que esa tasa es una tasa de descuento cualquiera. Incluso algunos ponen como tasa de descuento la tasa que les da el banco. ¿Cuándo eso es así? Cuando la inversión se esté financiando 100% con un préstamo bancario, porque es el costo que tiene la inversión, ¿ya? ¿Ok? Incluso si el BAN fuera negativo, la pregunta es, bueno, normalmente se dice nosotros que el proyecto no es deseado, desechamos, pero muchas veces, y aquí no es para el proyecto, ¿no es cierto?, como el de ustedes que se está iniciando, pero cuando ustedes en el futuro tengan un nuevo proyecto, muchas veces, ¿no es cierto?, esto me puede decir que financieramente el proyecto no es deseable. Pero hay empresas que llevan a cabo proyectos con BAN negativo. ¿Por qué? Porque pesan más la decisión estratégica que la financiera. Un ejemplo que es el más típico, ¿no es cierto?, y siempre lo doy, es cuando ustedes quieren sacar un competidor del mercado. Arman un proyecto y ese proyecto les da un BAN negativo. Financieramente uno dice, no, lo rechazamos. Pero estratégicamente, digo, oye, si el objetivo no es generar, ¿no es cierto?, un aumento de patrimonio por el proyecto, hoy día, sino lo que quiero es sacarme mi competencia al mercado. Y ojo, si logramos sacar la competencia al mercado, los flujos que yo tomé para evaluar este proyecto no van a ser esos, van a ser mucho más. Porque si saco mi competidor del mercado, todos aquellos que compraban a mi competidor van a comprar menos. ¿Ya? Entonces, aquí el tema, ¿no es cierto?, no es que hayan normas, ¿no es cierto?, o dogmas claros, decir que si el BAN es positivo, aceptamos el proyecto, si es igual a 0, no sabemos qué hacer, y si es menor a 0, lo rechazamos. Financieramente sí es así, correcto. Pero como les digo, ¿no es cierto?, el BAN igual a 0, a mi juicio, por lo que les comenté, es un proyecto que es deseable. Absolutamente. Si no necesariamente yo quiero, ¿no es cierto?, que mi patrimonio de aquí al término del proyecto sea más. Y ojo, puede ser más, por una razón muy simple. Porque si yo recupero la inversión
Es decir, los flujos recuperaron, ¿no es cierto?, lo que invertí. Bueno, al término de, yo me voy a quedar con las máquinas, equipos, el terreno, el edificio, esos activos para mí. Y si yo los vendo, considerando, ¿no es cierto?, que dentro del último flujo nos incorporamos un valor residual, si yo los vendo, voy a tener un más positivo de 2 meses. ¿Ok? Bien, esa es la primera medida. La segunda, ¿no es cierto?, es tratar de relativizar este valor. Y es a través de la tasa interna de retorno. ¿Cuál es? La TIR no es más que buscar esta tasa es la tasa interna de retorno. Es decir, ¿cuál es la tasa implícita de rentabilidad del proyecto? ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo exigir? ¿Por qué? Porque esta tasa lo que busca, ¿no es cierto?, es hacer que el VAN sea igual a 0. Buscamos esta tasa. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, buscar esa tasa en una calculadora financiera Santiamén, en el Excel, ¿no es cierto?, ustedes ponen IRR y chao, está. Ahora, si a ustedes les gustan las matemáticas, ¿no es cierto?, y les encantaría determinar una TIR, ¿no es cierto?, jugando, pueden hacer interpolación. ¿Ya? Tomar un VAN, ¿no es cierto?, con una tasa, y ese VAN es positivo con una tasa A, buscar un VAN negativo con una tasa B, y luego cruzar. Considerar, ¿no es cierto?, que la diferencia es tomar el VAN positivo por la tasa del VAN negativo, menos el VAN negativo por la tasa del VAN positivo, y eso lo divide por la suma de las dos VANes, ¿no es cierto?, en términos absolutos. Y ahí determinan también, ¿no es cierto?, la tasa TIR. Es entonces la tasa máxima que yo le puedo exigir al proyecto. Por lo tanto, si la TIR es mayor a la tasa de costo de capital, decimos, ¿no es cierto?, que el proyecto es deseable, ¿ya?, y lo podemos llevar a cabo. El tercer método es el payback, que es el periodo de recupero. Es decir, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en recuperar la inversión? Y aquí hay dos posibilidades. Uno, determinar, ¿no es cierto?, ese periodo de recupero en términos históricos. Es decir, tomar los flujos, ir rebajándole la inversión, ¿no es cierto?, y ver cuándo lo recupero, en qué periodo. O, lo más razonable, ¿no es cierto?, es utilizar el periodo de recupero, pero actualizado. Es decir, tomar la inversión inicial, rebajarle el primer flujo, pero actualizado, traído, ¿no es cierto?, al momento 0. Y luego el flujo 2 traído al momento 0 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ahí estamos incorporando también, ¿no es cierto?, el valor del dinero en el tiempo. O si lo hacemos histórico, ¿qué sentido tiene tomar la inversión inicial que está en pesos de hoy, rebajarle un flujo, ¿no es cierto?, de 4 años después? Porque esa moneda, ¿no es cierto?, 4 años después no es lo mismo de lo que vale la moneda hoy. ¿Ya? Y luego el índice de deseabilidad y el índice de rentabilidad. Aquí, ¿no es cierto?, el índice de deseabilidad es relativizar, ¿no es cierto?, particularmente el VAN. Entonces acá tomamos el VAN más la inversión inicial y la dividimos por la inversión inicial. Ustedes ven, si el VAN es positivo, aquí el índice de deseabilidad va a ser mayor a 1. Si el VAN es igual a 0, el índice de deseabilidad va a ser igual a 1. Y si el VAN es menor a 0, ¿no es cierto?, el índice de deseabilidad va a ser menor a 1. ¿Ya? Básicamente eso. Y el otro es el índice de rentabilidad. Y aquí es ver cuál es la rentabilidad del proyecto. Porque esta es la rentabilidad implícita. Es la tasa máxima que yo le puedo exigir al proyecto, pero no es la rentabilidad del proyecto. ¿Y cuál es la rentabilidad del proyecto? No es más que el VAN versus la inversión inicial. Es decir, el excedente que yo obtuve del proyecto versus la inversión inicial. Y ahí ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que la rentabilidad del proyecto puede ser un 20%, un 30%, etc. Bien.